Bien, bienvenidos a esta clase de lógica, primer semestre. En esta clase vamos a abordar, en primer lugar, la definición de lógica. Veremos una definición etimológica, una definición real y otras definiciones de la materia o, bueno, de la lógica. Bien, cuando nosotros preguntamos qué es la lógica, lo primero que tenemos que decir es que la lógica es una de las ramas más importantes de la filosofía, lo que nos lleva a pensar que para poder definirla tenemos que saber con anterioridad qué es la filosofía y de ahí qué es la lógica. Bien, la palabra lógica es usada en nuestra cotidianidad para referirnos a un aspecto que tiene sentido, que tiene significado. Les decía yo en clases anteriores, cuando nosotros decimos es que lo que me dices no tiene lógica o es algo ilógico, queremos decirlo de algo que no tiene razón, de algo que no tiene sentido o de algo que nos parece incoherente. De manera que algo es lógico cuando algo nos suena claro, nos suena coherente o incluso se nos hace acertado. Lógica, entonces, en la cotidianidad lo utilizamos para referirnos a algo usualmente lógico, usualmente de sentido común, usualmente algo que tiene claridad, que tiene coherencia. Bien, pero aquí tendríamos que buscar una definición un tanto más elaborada de lógica, pues estamos hablando en primer lugar de una materia del bachillerato, pero también estamos hablando de una disciplina filosófica, es decir, de una de las ciencias importantes de la filosofía. Pues bien, vamos a empezar definiendo la lógica y después vamos a ubicarla o vamos a enmarcarla en el aspecto más grande de la filosofía. Bien, eh, tendríamos que empezar por definir la palabra. Entonces, cuando nosotros definimos la palabra, vamos, cualquier palabra que nosotros querramos definir y queremos definirla etimológicamente, aludimos al vocablo que suele ser la raíz de la palabra, es decir, de qué vocablo procede, de qué lengua procede. En este caso, la definición etimológica de lógica, fíjense, curiosamente la palabra etimológica viene también tiene la partícula lógica, ¿no? Tiene esa palabra. El vocablo lógica proviene del griego, como no la mayoría, pero como buen número de nuestras palabras en español. La palabra lógica proviene del griego logos, que significa pensamiento o razón. Esta es una palabra, la palabra lógica se escribe así en griego, como lo están viendo. Tiene muchos significados, tiene múltiples significados. La palabra logos significa palabra también, significa razón, significa pensamiento, de manera que nosotros lo utilizamos mucho para definir nuestras ciencias. Nosotros decimos, la maestra de biología les va a decir, la palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces ahí fíjense, ya le dieron otra denotación a la palabra logos, que es la de tratado o estudio. Pero esa es una definición un poco acomodada. Logos en sí significa palabra, pensamiento o razón. Literalmente, entonces, lógica sería la ciencia o el estudio de la razón o del pensamiento. Así sería de manera literal. Les decía también o les comentaba en sesiones anteriores que quizá hoy por hoy la lógica no es la única ciencia o no es la única disciplina que trata del pensamiento, ¿no? Tendremos hoy que muchas otras disciplinas o ciencias tienen como objeto de estudio el pensamiento. Por eso, más adelante va a quedar un poco más claro, tendremos que decir en qué sentido o en qué aspecto decimos que la lógica
es el estudio o es la ciencia de la razón o del pensamiento. Entonces, la definición etimológica tiene que remitir a la raíz de la palabra, que en este caso es un vocablo griego que significa logos. Ahora, después de dar una definición real, después de dar una definición etimológica, perdón, tenemos que dar una definición real de la ciencia, de la ciencia. Le llamo más disciplina que ciencia porque en la actualidad reservamos, muchos discuten esto, pero reservamos el concepto de ciencia para las ciencias naturales o las ciencias exactas. Y hablamos de disciplinas o hablamos de ciencias sociales eh, a las ciencias que no operan bajo el método científico. Pero, bueno, vamos a decir que en un sentido muy general, la lógica es ciencia, pero es como vamos a ver, es ciencia y es arte. Es decir, es ciencia porque hay principios, porque hay axiomas, pero es arte porque también la ciencia es práctica. La lógica es práctica. Si no practicas, si no analizas, si no reflexionas, pues no puedes ser habilidoso en la lógica. Bien, entonces, le digo, llamamos ciencia en un sentido general a la lógica, pero también le llamamos disciplina, disciplina, porque es ciencia y es arte. Entonces, la definición real de lógica podríamos decir que tiene mucho o está muy relacionada con la definición etimológica. La lógica sería la ciencia que estudia el pensamiento y sus leyes, sus normas, o cuál es el principio de operaciones de nuestra razón o de nuestro pensamiento, o de nuestro ser racional. Otra definición real o conceptual es la siguiente. Podríamos decir que la lógica es una disciplina formal, ahorita va a quedar un poco más claro por qué formal, que estudia las estructuras o formas del pensamiento, con el objetivo de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctos. Esa es una definición un tanto amplia. Bien, hablamos de forma o formas del pensamiento en el sentido de que a la lógica, bueno, a la lógica formal, porque también hay lógica material, pero a la lógica en general no le interesa qué pensamos, sino cómo pensamos. Podríamos decir que la lógica va a buscar cuál es la estructura que sigue nuestro pensamiento a la hora de pensar. ¿Cuál es la estructura que sigue? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el camino que sigue la lógica? Que sigue el pensamiento humano para pensar. Es un poco redundante. Entonces, por eso estudia formas, estudia estructuras, estudia modos. No le va a interesar el contenido del pensamiento, sino cómo esté estructurado este contenido. Eso va a quedar un poquito más claro cuando veamos la definición de argumento, cuando veamos la definición de concepto, etc. Pero por ahora basta decir que la lógica no le interesa el contenido en el sentido, no le interesa qué pensamos. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Le interesa que pensemos con corrección. Eso es lo que le interesa a la lógica. Entonces, para esto, la lógica tendría que enseñarnos cuáles son las estructuras o las formas de pensar ordenada, correctamente y sin error. ¿Ok? En esta definición real ya aparece una palabra que va a ser de nuestro interés, que es argumento. La palabra argumento que aquí equiparan a razonamiento. Un argumento o un razonamiento es el objeto de estudio de la lógica, ¿sí? La lógica nos tiene que enseñar a producir argumentos válidos, ¿ok? Entonces, el producto de nuestra razón, el producto de nuestro pensamiento que va a interesar a la lógica es el razonamiento. ¿Cómo procede nuestro razonamiento? ¿Cómo procedemos de una idea a otra, de una idea que conocemos a una idea que no conocemos? ¿Cómo vamos haciendo la hilación
de nuestros pensamientos para producir más y más pensamientos. Bien, vamos a seguir. Entonces, ya dimos la definición etimológica y dijimos la raíz de la palabra lógica. Ya definimos el concepto, una definición real, es decir, una definición que nos dice qué es la lógica, ya yendo más allá de la etimología. Y ahora vamos a ver otras definiciones. Justamente esto es lo que han estado ustedes estudiando en sus materiales, en los PDFs que yo les proporcioné y las actividades que yo les solicité para trabajar la materia. Bien, Escobar Valenzuela, que es un estudioso de la filosofía en México, dice que la lógica es el arte de distinguir el acto humano del pensar. Es pensar sobre el pensamiento, curiosamente. El ser humano es el único ser que reflexiona, es decir, que puede echarse un clavado sobre sí mismo y estudiarse a sí mismo y ver cómo funciona él mismo. Entonces, dice Escobar Valenzuela, la lógica es el arte de distinguir el acto humano del pensar, ¿sí? Estudiando las formas mentales, formas, estructuras, procedimientos para facilitar el pensamiento. ¿Sí? Hay personas que tenemos el pensamiento muy complejo. Ustedes nada más escuchen a Cantinflas y dice, y dice, y dice, y elabora lenguaje, pero no dice nada, no llega a nada, porque su pensamiento no tiene lógica, no tiene coherencia. Por otra parte, Fingerman dice que la lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento que nos da normas para la investigación científica, eso es muy cierto, y nos suministra un criterio de verdad. Vamos a ver más adelante y profundizando más en la lógica, que a la lógica más que la verdad interesa la corrección, pero eso vendrá más adelante. Entonces, la lógica, según Fingerman, es la ciencia de las leyes del pensamiento que nos da normas para la investigación y nos suministra un criterio de verdad. ¿Okay? Esas serían otras definiciones de la lógica. Bien, al hablar de lógica y remitirnos a la historia y conectarla con la filosofía, tenemos que hablar de Aristóteles, considerado el fundador de la lógica. Aristóteles fue un pensador, griego, un filósofo lógico y científico. Normalmente los primeros pensadores eran todólogos, hablaban de todo y se les llamó filósofos. Ahorita vamos a ver el concepto de filósofo. Entonces, Aristóteles, en la Grecia antigua, empezó a formularse preguntas acerca de la realidad, acerca de lo que le rodeaba, acerca de lo que había a su alrededor. Él es conocido por ser el fundador de la lógica y sus trabajos principales sobre esta materia fueron agrupados en un libro al que se le puso el organón, porque organón en griego significa herramienta o también significa obra, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la lógica tiene un sentido instrumental. Podríamos decir que Aristóteles es el primero que habla de la lógica, que habla del razonamiento y que habla de la ciencia de la demostración. Voy a salirme un poquito de la diapositiva. Aristóteles escribe sus tratados de lógica conocidos como el organón. Organon en griego significa herramienta o también significa obra. Bien, ¿por qué? Bueno, Aristóteles es un pensador que quizá ustedes van a profundizar en él en la materia de ética en tercer semestre o en la materia de filosofía en sexto semestre.
Por ahora baste decir, por ahora nos es suficiente con saber que aparte de muchas obras que escribió y muchos temas que tocó, Aristóteles es reconocido como el padre fundador de la lógica. Mucho de lo que Aristóteles escribió se sigue estudiando en lógica, su definición de razonamiento, etcétera. Bien. Ahora, ¿por qué es importante la lógica y por qué creen ustedes que la llevamos en primer semestre? Bueno, porque la lógica nos permite aumentar la capacidad para expresarnos de manera clara y concisa. Sí, es decir, al pan pan y al vino vino y hablar de manera muy precisa. La lógica nos va a ayudar a hablar de manera precisa, a expresar nuestras ideas de manera precisa, pero sobre todo a ordenarlas en nuestro pensamiento. También la lógica nos va a ayudar a incrementar nuestra habilidad para describir conceptos, para definirlos, es decir, para decir qué es una cosa, diciendo sus características esenciales. Para la lógica es importante definir, es importante la definición, porque así vamos a crear consenso en cuanto a lo que estamos hablando, ¿sí? Esto pues, es muy común porque nuestras palabras tienen sentidos distintos, tienen muchos sentidos. Por ejemplo, nuestra palabra gato, por ejemplo, tiene un sentido como una herramienta mecánica, pero también tiene un sentido como un animal. Y también tiene sentido como un juego. Entonces, cuando decimos la palabra gato, normalmente tenemos que referirnos al contexto y ver dónde lo estamos diciendo para saber a qué nos estamos refiriendo, es decir, para saber cuál definición de gato estamos utilizando. Si mi papá se descompone el coche por el camino y se tiene que bajar a componer una llanta, a revisarla, y me dice, pásame el gato, evidentemente que no le voy a pasar a la mascota que también llevamos en el coche. Le tengo que pasar un instrumento, un instrumento hidráulico que servirá para levantar el coche y que es una prensa hidráulica que levanta el coche y permite que mi papá pueda cambiar la llanta. ¿Sí? Obviamente, si mi mamá me dice, dale de comer al gato, yo no le voy a llevar las croquetas al gato hidráulico, se las voy a llevar a la mascota, que es un gato. Entonces, es importante hablar con precisión. Digo, esta es un ejemplo así sencillo, pero puede suceder en muchos discursos ya a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que estemos confundiendo las palabras y que no sepamos justamente a qué es lo que se refiere nuestro interlocutor y entonces tengamos que aclarar, tenemos que estar en sintonía para que los dos nos estemos refiriendo a lo mismo. Entonces, la lógica nos va a ayudar en eso. También nos va a permitir desarrollar nuestra capacidad para formular razonamientos rigurosos, ¿sí? No es lo mismo decir, eh, no es lo mismo decir, oye, es importante que te cuides. Y tú le dices, bueno, ¿y por qué es importante que me cuiden? Pues porque yo lo digo. Obviamente ese es un argumento falaz, es un argumento que no tiene peso, porque el decir que vamos a hacer algo porque lo dice alguien, no es un argumento que se pueda sostener. Es algo, en lógica lo llamamos falacia de autoridad. Es decir, queremos apelar a que la gente, a que mi interlocutor realice algo por el simple hecho de ser mi voluntad. Y eso, a menos en una monarquía, era válido y tenías que hacerlo, si no ibas a la hoguera. Pero por lo menos en la actualidad no es así. No es así. Tenemos que formar razonamientos rigurosos, es decir, para que nosotros podamos convencer, persuadir a nuestro interlocutor de que haga algo, de que deje de hacer algo o de que haga una tarea, tendremos que usar un razonamiento adecuado, preciso, riguroso, que logre persuadirlo de tal o cual cosa. Y obviamente, por ende, la lógica va a aumentar nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de emitir un juicio.
nuestra capacidad de decir, a ver, eso que estás diciendo es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque por esta, por esta y por esta otra razón. Entonces se dan razones, se dan argumentos para que tú muestres que alguien está en el pensamiento correcto o en el pensamiento incorrecto. ¿Okay? Por eso es importante estudiar lógica, porque aumenta nuestra capacidad crítica. Yo les puse en una actividad, les puse un texto y en ese texto ustedes tendrían que distinguir dos razonamientos, bueno, dos textos. En esos textos había dos formas de hablar. Una era un poco mágica, fantasiosa, y la otra llevaba lógica y coherencia. Y yo te dije, ¿de cuál de los dos textos es lógico o coherente? Y bueno, tú tuviste que distinguir entre el texto A y entre el texto B. Bueno, es importante distinguir en lo que leemos, en lo que escuchamos y en lo que hablamos y en lo que pensamos cuando lo estamos haciendo lógicamente, es decir, cuando estamos pensando correctamente. Bien, ahora que ya hemos definido la lógica, tenemos que definir qué es la filosofía, puesto que al principio decimos que la lógica fue o es una de las principales ramas de la filosofía. Bien, para esto, bueno, está ahí una obra escultórica que es El Pensador de Rodin, es un escultor muy importante, y bueno, está pensando, está concentrado, reflexionando, pensando acerca de qué, no sabemos, pero está reflexivo, pensativo. La filosofía es una ciencia, hoy por hoy no es considerada como ciencia, pero es una disciplina que surge en el siglo VI antes de Cristo en la costa jónica, en lo que en ese tiempo era la antigua Grecia. Ahí los hombres empezaron a cuestionar acerca del mundo, acerca de lo que nos rodea, acerca de lo que existe. Y no quiere decir que antes de estos pensadores nadie se haya preguntado acerca de lo real, acerca del mundo, acerca de lo que nos rodea. Lo importante aquí es que estos pensadores empiezan a utilizar un instrumento que al parecer hasta ese momento no se había utilizado. No se había utilizado para esto, para explicarse el mundo. Eh, Al instrumento al que me refiero es la razón o el logos. Antes de los filósofos, todas las explicaciones que los seres humanos se daban acerca del mundo habían nacido en un horizonte mágico religioso. Es decir, la religión era la que explicaba el origen del hombre, era la que explicaba el origen del mundo, era la que explicaba el origen de las cosas. Y no había nada que aportar más, porque la religión decía, todo proviene de Dios y ya. Estos pensadores, empezando por Tales de Mileto, estos pensadores empiezan a ver que no es así, que la, que la religión, que la magia o que este pensamiento no explicaba del todo la realidad o el mundo. Entonces empiezan a explicarse las cosas, pero utilizando la razón, utilizando el pensamiento racional. Y entonces empiezan a buscar la explicación a tres preguntas principales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esas son las primeras preguntas que se hacen los primeros filósofos. ¿De dónde venimos? Bueno, dijeron muchas cosas. Dijeron que veníamos del agua o formulaban distintos principios que ahora no son materia de nuestro estudio. Pero la filosofía surge como esa necesidad que tiene el ser humano de explicarse las cosas. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de tres puntos principales en esto de responder a la pregunta que es la filosofía. El primer punto es una definición etimológica, el segundo una definición real y el tercero vamos a hablar de las ramas de la filosofía.
Bien, tenemos que decir que la palabra filosofía, etimológicamente hablando, proviene del latín filosofía, pero a su vez el latín proviene, esta palabra filosofía, proviene de dos vocablos griegos. Eh, ahorita, filos y sofos o sofías. Filos es amigo, amante, y Sofía es sabiduría. De manera que la palabra filosofía significa literalmente el amor por la sabiduría. ¿Okay? El amor por la sabiduría. Aquí en esta diapositiva que les pongo, y también ustedes la tuvieron en el material, es la definición de cada uno de los vocablos que contiene la palabra filosofía, ¿no? Filos, les digo, significa amado, querido o estimado. Significa también grato, aceptable o agradable. Sofía significa habilidad, destreza, experiencia, prudencia, ingenio, cordura, experiencia, agudeza, sagacidad, perspicacia, astucia, saber, etcétera, etcétera. De manera que la palabra filosofía es utilizada para referirse a esa relación cordial con la sabiduría. ¿Sí? Bueno, no Aristóteles. La palabra filosofía cuenta la leyenda que empieza a ser utilizada por Pitágoras. Pitágoras, un sabio matemático y filósofo también de la antigua Grecia, dice a sí mismo, bueno, yo no me considero sabio porque de saber sé muy poco. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Yo no soy sabio. Entonces yo simplemente soy amigo, soy amante de la sabiduría. Y eso en griego se dice filósofo. Entonces, Pitágoras no se llama a sí mismo sabio, sino dice yo soy filósofo, es decir, yo solo soy amigo o amante de la sabiduría, pero me falta mucho, tendría que hacer mucho para ser realmente un sabio. El saber filosófico, por tanto, no es un saber solo teórico, sino también es un saber práctico, es un saber para la vida, ¿sí? Quien se pregunta por de dónde viene y a dónde va, se pregunta por el fundamento, por el sentido de su existencia y tiene que vivir en consecuencia. ¿Ok? Bien. Ahora pasaremos a una definición conceptual. Conceptualmente o de manera real, ya no refiriéndonos a los vocablos, la filosofía puede definirse, les digo aquí, el concepto de ciencia sería considerado de manera amplia, ¿sí? Más como la ciencia aristotélica que como la ciencia moderna que surge en el Renacimiento. La filosofía puede definirse como la ciencia que estudia el porqué de todas las cosas, conociendo sus causas últimas, es decir, remontándonos hasta el porqué más original, más primero, más originante, preguntándose por las causas últimas de las cosas, pero ojo, ya no utilizando las explicaciones de la religión, sino la luz natural de la razón. También es ciencia de las causas últimas de las cosas. Causas últimas para nosotros, porque nosotros conocemos esto y si vamos analizando la realidad, llegamos a establecer cuál es la causa de todo. Pero también se llama causa primera porque en el orden de las cosas tuvieron que ocurrir al principio para que todo llegara a ser como es ahora. Causa última en este sentido es igual que causa primera. Causa primera porque en el orden de las cosas, esa causa tuvo que haber ocurrido al principio. Y última porque nosotros como conocedores de esa causa, la conocemos como un proceso reflexivo al que llegamos a establecer esa causa al final de nuestra reflexión. ¿Qué ramas o disciplinas filosóficas existen? Tenemos que decir que vamos a dividir en tres tipos las disciplinas filosóficas que hay. La filosofía especulativa o también llamada teórica
la filosofía instrumental y la filosofía práctica o de aplicación, o también filosofía aplicada. La filosofía teórica es la reflexión pura, es decir, todos aquellos pensamientos acerca del mundo, de Dios, del hombre, de la existencia, de la naturaleza, de la muerte, de la vida, del odio, del amor, etcétera. Pero es toda aquella elaboración conceptual. La filosofía instrumental, ahorita vamos a ver, que es aquella herramienta que la filosofía nos da para que nosotros pensemos o lleguemos a postulados filosóficos en orden a alguna de las ciencias especulativas o alguna de las ciencias prácticas. Y bueno, la aplicación de todos los principios de la filosofía especulativa o teórica aplicados a una de las situaciones concretas sería la filosofía práctica o de aplicación. Bueno, ¿cuáles son las filosofías especulativas? Ustedes hicieron un cuadro sinóptico y obviamente definieron cada una de ellas. Les decía, la filosofía especulativa es también llamada teórica. Y podríamos decir que la primera es la metafísica. La metafísica incluiría todas las que están aquí. La metafísica es estudio del ser, es decir, de las propiedades más generales que tiene el universo. Es un poco abstracto ahorita para que en primer semestre abarquemos todo, pero baste reconocer las disciplinas y lo que estudian. La metafísica estudia el ser en general. Y bueno, todo lo que existe y sea objeto de nuestro conocimiento es ser, existe, ¿no? Lo que no existe no lo podemos conocer. Bueno, la ontología es el tratado o estudio del ente. Aquí hay un poquito de diferencia entre ontología y metafísica. Podríamos decir que la ontología es la que estudia las propiedades universales del ente, del ser, y la metafísica estudia el ser en general, el ser en su máxima abstracción. La teodicea o teología filosófica trata de fundamentar racionalmente la existencia de Dios. Si es que Dios existe, ¿cómo demostramos racionalmente que existe? No podemos decir en filosofía, Dios existe porque la Biblia lo dice, porque no es una demostración racional. La teodicea se encarga de estudiar cómo podemos demostrar la existencia de la divinidad, cualquiera que ésta sea. La antropología racional estudia al hombre, qué es el hombre, cómo procede el hombre, cómo actúa, por qué actúa así, cuáles son sus dimensiones fundamentales. Estudia al hombre. Se le llama antropología racional para diferenciarla de la antropología social u otro tipo de antropología, la cultural, etc. Y la cosmología estudia el universo en cuanto a establecer cuáles serían sus causas o sus finalidades si es que existieran causas y finalidades en el universo. ¿Okay? Pero vean, esta es una filosofía especulativa, teórica, ¿sí? Racional completamente. Vamos a profundizar esta materia cuando vayan ustedes en sexto semestre. Ahorita solo es para hablar un poco y ubicar dónde se encuentra la lógica. Bueno, junto a la filosofía especulativa existe la filosofía instrumental. Y ahí, en la filosofía instrumental, se encuentra la lógica. ¿Sí? La lógica es una filosofía, es parte de la filosofía en tanto instrumento que nos va a ayudar a pensar correctamente. ¿Sí? Entonces, la lógica como ciencia filosófica se ubica entre las ramas instrumentales de la filosofía. La lógica es el instrumento adecuado, la herramienta adecuada para que nosotros pensemos de manera correcta, ordenada y sin error. La epistemología, también llamada metodología, estudia los criterios o las leyes del método en la ciencia. Estudia la ciencia, ¿sí? Desde un campo general, entre sus conceptos, sus métodos y su filosofía. Y la teoría del conocimiento trata de explicar cómo es que el ser humano conoce, ¿sí? ¿Cómo es que el ser humano conoce? Teoría del conocimiento o noceología, también se llama así. ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo procede nuestro conocimiento?
Y hoy hay muchas ciencias que se encargan de establecer cuáles son los supuestos que subyacen al proceso de conocimiento humano. Bueno, y por último tendremos las ramas de la filosofía práctica o la filosofía aplicada, que podríamos decir que son tres, pero la tercera se ramificaría en cuantas posibilidades de aplicación tenga la filosofía en el campo de la ciencia. Bien, la primera aplicación de la filosofía está en la ética. La ética me debe decir cómo debo de actuar. Es importantísimo saber por qué actuar de tal o cual manera. Y ustedes van a llevar una disciplina que se llama ética en tercer semestre. Entonces, la ética estudia los principios o las normas de actuación, del actuar humano. La estética trata de aplicar los conocimientos de la filosofía al arte, al área de la belleza y decirnos, ¿cuándo consideramos a una obra de arte como bella? ¿Sí? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué? Bueno, son palabras que la estética define en orden a una reflexión filosófica sobre la belleza y sobre el arte. Entonces, la estética es aplicada al arte. Aquí estética no tiene nada que ver con las estéticas unisex que encontramos a la vuelta de la esquina. No. La estética es la aplicación de la filosofía al arte y a la belleza. Y después la filosofía aplicada a las ciencias. Pero aquí existen varios tipos de filosofía como ciencias existen. Filosofía de las matemáticas, filosofía de la lógica, filosofía de la física, filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es un panorama general de cuántas áreas tiene la filosofía. Pero a nosotros de todo este conocimiento, lo que nos va a interesar es que la lógica está entre la filosofía llamada instrumental, que proporciona herramientas para el conocimiento. Y en este caso, vamos a decir, para pensar o argumentar de manera correcta. Bien, pues esta es la lección que engloba, que explica el trabajo que ustedes han estado realizando en esta semana. Si tienen dudas, por favor, háganlas saber tanto en los comentarios de este video como en los comentarios de la plataforma de Classroom. Y con todo gusto estaré para atender ya de manera personalizada o puntual cada una de sus dudas acerca de los temas que aquí hemos visto. Por último, tendríamos que decir cuál es el objeto de estudio de la lógica. ¿Qué estudia? Ya dijimos que uno de sus objetos va a ser el argumento o el razonamiento, ¿sí? En tanto, el argumento o el razonamiento es producto de nuestro pensamiento. Por eso, en un sentido general, el objeto material de la lógica son nuestros pensamientos. Objeto material de una ciencia se refiere a aquello que la ciencia estudia, es decir, la biología que estudia, la vida. Eh, la química que estudia, bueno, la materia, ¿no? Etcétera. Y el objeto formal se refiere al aspecto desde el cual determinada ciencia estudia o analiza su objeto material. Es decir, bueno, ¿qué aspecto de los pensamientos o qué de los pensamientos estudia la lógica? Bueno, su forma, las formas mentales del pensamiento. Eso estudia la lógica. Vamos a ver que hay una lógica que se llama material, que es la teoría de la argumentación, que es justamente lo que vamos a proceder también a estudiar en este curso, que es el arte de argumentar, ¿sí? El arte de la demostración, como decía Aristóteles. Muy bien, ese sería el objeto de estudio. La lógica estudia el pensamiento, concretamente el razonamiento en cuanto este último es producto del pensamiento y estudia, hablando formalmente, las formas mentales del pensamiento. ¿Cómo piensa el pensamiento? Válgase la redundancia. Aquí sí se vale la redundancia. ¿Cómo piensa el pensamiento? Esa es la pregunta que tiene que
responder la lógica. ¿Ok? Bien, después de esto, pues agradezco la atención. Les repito, estoy disponible para atender dudas, para sus preguntas, para enriquecer esta exposición y para seguir comentando estos temas. Bien, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.